Bienvenido a un Bonsai al Día lleno de mucha nutrición. Tenemos de nuevo a Jorge Navarrete, quien nos hablará de la nutrición en el bonsai. O sea, es un bonsai al día lleno de mucha vitamina, mucha proteína para nuestro bonsai. Bienvenido, bienvenido, Navarrete. Muy bien, pues muchísimas gracias. Empezamos entonces, Eh, o esperamos unos minutos. no podemos iniciar de una vez. Adelante. Bueno, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muy honrado, ¿cierto?, en participar nuevamente con ustedes por esta invitación de la FELAB. En esta ocasión vamos a hablar de la nutrición en el cultivo de bonsái. La verdad que es bastante difícil el poder condensar en una hora lo que a un ingeniero agrónomo le toca estudiar por varios semestres, ¿cierto? Y varias materias en alta profundidad. Y especialmente porque las especies que utilizamos en el bonsái, muchas de ellas no están tan estudiadas, ¿ya? En términos nutricionales. Entonces, yo intentaré hacer una aproximación sobre todo de conceptos que nos pueden ayudar para llevar un excelente estado nutricional de los árboles. Voy a cambiar esto aquí para el lado para que no moleste. Tal como les comentaba en la charla anterior, hay muchos factores que inciden en el crecimiento y desarrollo de cualquier especie vegetal, ¿ya? Eh, Todos son igualmente importantes, ¿cierto? Entonces podemos analizar que el clima tiene que ser adecuado para la especie y la variedad que voy a cultivar, el suelo o sustrato, entender, ¿cierto?, las propiedades físicas, químicas y biológicas de ese sustrato que va a dar las condiciones para el desarrollo de raíces. El agua que nosotros estemos utilizando para regar sea de calidad correcta para la especie y esté en la disponibilidad, volumen y frecuencia de acuerdo a los requerimientos que tenga cada especie en particular, porque no es lo mismo regar una especie, o no es más bien, no es lo mismo el requerimiento hídrico de una especie en un clima frío respecto a un clima medio, un clima tropical o un clima seco. También hay que considerar la salinidad, ¿cierto? La tolerancia que pueda tener esta especie a las condiciones de contenido de sales que nosotros le estamos ofreciendo con el sustrato y con la calidad del agua, ¿cierto? Aspectos sanitarios también son muy importantes. Nosotros no sacamos nada con fertilizar o bioestimular una planta que pueda estar siendo atacada por plagas o enfermedades, ¿cierto? Porque son aspectos independientes. También aspectos de poda, de raleo, ¿cierto? De entrada de luz para facilitar el crecimiento y el desarrollo, ¿cierto? Hay especies que necesitan un mayor grado de luminosidad que otras, ¿ya? Por su condición normal de crecimiento, ¿cierto? Es muy diferente el requerimiento que tiene un olivo a un arce, ¿cierto? La fertilización es uno de todos estos puntos que es muy importante, ¿cierto? Las plantas necesitan un adecuado balance de nutrientes para poder crecer y desarrollarse. Y así hay muchos otros aspectos, ¿ya? Y dentro de ese listado de aspectos está también el uso de bioestimulantes, como que vimos en la charla anterior, y el uso de fertilizantes foliares. Partiendo como base, nosotros tenemos que siempre tratar de dar una condición de suelo, de sustrato que sea ideal para nuestro árbol. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos confinando en un espacio pequeño para que las raíces puedan crecer, absorber agua, nutrientes y estar sanas, ¿cierto? Que permitan que el desarrollo del árbol sea radiante, que esté siempre verde, que esté siempre turgente, ¿cierto? Con gran vitalidad. Y es un gran reto, ¿ya? Es un gran reto porque en la naturaleza rara vez se da la condición de que las raíces son mucho más pequeñas que el volumen del follaje. Entonces,
En el bonsái nosotros estamos, digamos, estamos sometiendo a la planta a un estrés muy grande y ese estrés hace que la planta esté constantemente estresada por no poder hacer crecer sus raíces de forma normal. Entonces eso lo hace muy susceptible a que cualquier problema que exista en ese pequeño espacio de suelo va a repercutir directamente en el desarrollo del árbol. En una condición ideal, más o menos el 50% del sustrato debe ser material sólido que sea capaz de absorber agua, absorber nutrientes, adsorber, ¿ya? Con D, ¿cierto? Que esa adsorción quiere decir de que nosotros tengamos una despensa de nutrientes para que la planta con sus raíces pueda tomarlos desde ahí. Tenemos que tener un componente, por supuesto, de humedad y un componente de aire, porque las raíces necesitan estar aireadas, ya, que tengan aire en el suelo para poder crecer, ¿cierto? Respirar y desarrollarse. Y la raíz es el corazón de una planta, ¿ya? Si la raíz no está bien, el árbol no se va a desarrollar. Esta figura que ven aquí es una condición normal de desarrollo de cualquier árbol. En general, lo que se da es que el tamaño de la raíz, el volumen de raíz, es equivalente al volumen del follaje. ¿Ya? Y lo que también se da es que las raíces sean mucho más grandes que el volumen del follaje, como se da en las plantas xerófitas, en las plantas de zonas más desérticas. Pero son muy contadas ocasiones en que naturalmente una planta se desarrolla bien y sana teniendo pocas raíces. Entonces, eso es un gran reto para el árbol. Como les decía, está permanentemente estresado y nosotros tenemos que tener un manejo que permita que el árbol poder crecer, poder formarse, ¿cierto? Y poder lograr la belleza que nosotros buscamos en un bonsái. Ahora, en este pequeño volumen de suelo, ¿ya? Nosotros tenemos que tener disponibilidad de agua, tenemos que disponer de una pequeña resistencia mecánica para que las raíces puedan desarrollarse en ese espacio. Tiene que existir aireación para que pueda existir respiración celular y tiene que también haber una temperatura adecuada que normalmente se consigue, ¿cierto? Para que las raíces puedan prosperar y que el árbol crezca sano, ¿cierto? Y que no sean unas raíces que estén permanentemente enfermas. Ahora, antes de entrar a la nutrición, es muy importante el riego, ¿ya? Porque sin riego no existe nutrición, ¿ya? Esa es una regla. Por lo tanto, tenemos que controlar dos factores muy importantes. Uno es cuánto tengo que regar, o sea, qué cantidad de agua tengo que aplicar a cada maceta y cada cuánto regar, ¿ya? La frecuencia de riego. Lo que es más fácil es establecer cuánto debo regar. Y en general en esto no se falla mucho, ¿ya? Porque la regla es que cada vez que se riegue debe ser de forma abundante hasta pasar la última raíz. Esa es la regla de riego para cualquier especie vegetal, ¿ya? Entonces, en este caso, los riegos cortos no son beneficiosos, ¿ya? Y eso en suelos, ¿cierto? En suelos, sobre todo en suelos mal drenados, es una condición de desarrollo de enfermedades seguro, ¿ya? Cuando nosotros damos riegos muy cortos, frecuentes y en un suelo de alta retención de humedad. Entonces, como regla general, para cualquier planta, y esto va más allá de los bonsái, cada vez que se riegue debe ser de forma abundante hasta pasar la última raíz. ¿Ya? Esto en términos prácticos es hasta ver un flujo abundante de agua que está pasando por los agujeros de drenaje. ¿Ya? Eso hay que tomarlo como regla general. Entonces, ¿cuándo tengo que regar? ¿Ya? Espero que este esquema que hice aquí les grafique, ¿cierto? Esta y la lámina siguiente les grafique y les permita determinar cuándo regar, ¿ya? Nosotros, si tenemos un suelo saturado, ¿ya? Saturado, entonces tengo un suelo que está con su planta, ¿cierto? Y yo riego abundantemente,
como lo comenté recién, la primera fase, o sea, inmediatamente terminado el riego, ese suelo o ese sustrato va a estar saturado, ¿ya? Al pasar el tiempo, ¿cierto? Que pueden ser unos minutos, que va a depender de la granulometría, ¿cierto? Que tenga ese sustrato, ¿ya? Esta primera capa que se va a drenar se le llama agua de drenaje rápido, ¿ya? En que si no drena, genera condiciones para el desarrollo de enfermedades porque se genera una asfixia radicular por mal drenaje, ¿ya? Pero si estamos trabajando con un suelo que tiene un drenaje eficaz, ¿cierto? Que es lo que todos los cultivadores de bonsái tenemos muy claro de que se debe cumplir. Esta agua de rápido drenaje sale por los agujeros, ¿cierto?, de la maceta y ya cuando deja de drenar, ese punto se le llama suelo a capacidad de campo, ¿ya? Ese es un término técnico que se utiliza mucho en agricultura y también en la industria forestal. Ya en un suelo a capacidad de campo o un sustrato a capacidad de campo es aquel suelo que después de haber sido regado mantiene su máxima capacidad de absorción de agua, ya de retención de agua. Bueno, y por otro lado, si ese suelo, ¿cierto?, que está con una planta, esa planta va a transpirar, va a tomar agua, ¿cierto?, de ese suelo y a su vez sobre ese suelo se va a evaporar por efecto de la temperatura ambiental y la humedad ambiental, ¿cierto? Hasta un punto que se llama punto de marchitez permanente, que el suelo está tan seco que la planta no es capaz de tomar agua, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que regar es cuando está idealmente en el punto medio, ¿ya? Estamos arriba con capacidad de campo, que es la máxima capacidad de humedad que puede retener el sustrato, respecto al punto de marchitez permanente, que es cuando ya la planta, el suelo está tan seco, el sustrato está tan seco, de que no es capaz de tomar agua. Cuando tengo que regar es cuando está en el punto medio. Entonces, esto se puede determinar. ¿Cómo se puede determinar? Midiendo la cantidad de agua que yo estoy aplicando en este riego, ¿cierto? Abundante que estamos dando. Y esa cantidad de agua se puede pesar, ¿ya? 1 litro de agua es 1 kilo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pesar la maceta y cuando ha perdido el 50% del peso respecto al agua que yo he aplicado, sería el punto ideal para regar. ¿Ya? Esto parece ser algo complejo, pero en agricultura intensiva se utiliza como un método de determinación, ¿cierto?, de cuándo regar. Y también en agricultura se utilizan instrumentos, ¿ya?, que como el tensiómetro, que también ayuda a determinar ese punto. ¿Ya? Pero la forma más fácil, y cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuándo es que tengo que regar? En ningún caso es cuando el árbol esté marchito o esté mostrando síntomas de deshidratación, sino que es cuando se ha perdido peso. Ya siempre les digo, cuando ustedes vean, rieguen, esperen que salga esa agua de rápido drenaje, tómenle el peso a la maceta y cuando ha perdido el 50% del peso del agua que yo he aplicado, ahí toca regar nuevamente. ¿Y en qué cantidad? Hasta que pueda, ¿cierto?, irrigar la última raíz, ¿cierto? Y esté pasando abundantemente agua por los agujeros de drenaje. Aquí. No sé por qué motivo. Un segundo. No sé por qué no está mostrando esta. Ahí está. Bueno, este cuadro explica lo mismo, ¿cierto? Este punto de marchitez permanente es cuando no tenemos humedad, el suelo está muy seco. Y este punto que está aquí arriba es la capacidad de campo. Entonces yo, entre punto de marchitez permanente y capacidad de campo, cuando estoy en la mitad de la humedad es cuando yo tengo que regar, cuando ya se sienta que la maceta ha perdido peso. Esa es una forma fácil, práctica, ¿cierto? Y que nos evita estar mirando el árbol, un síntoma de deshidratación para tomar una decisión, porque
Cuando existe un síntoma de deshidratación de un árbol es que el árbol se está dañando. Hay que siempre evitar ver un árbol deshidratado, ¿ya? Especialmente árboles que están en etapa de refinamiento o que ya están en un proceso avanzado la escala, ¿cierto?, entre pre-bonsai y bonsai. El árbol es mucho más delicado, entonces no podemos correr riesgo de que el suelo esté extremadamente seco. Bueno, ahora pasamos a los nutrientes asumiendo de que estamos regando bien, ¿cierto? Las plantas necesitan una serie de nutrientes que los vamos a ver uno a uno, ¿cierto? Para poder desarrollarse y cerrar un ciclo, ¿ya? Que eso quiere decir desde la germinación hasta la reproducción, ¿ya? Hasta que es capaz de prosperar como especie. De todos estos elementos esenciales, ¿ya? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno son gratuitos, ¿cierto? Y en general abundantes. Estos nutrientes, las especies vegetales los toman del aire y del agua, y el resto de los nutrientes esenciales, ¿cierto? Que ahí voy a mostrar la clasificación, se deben proporcionar al árbol para que él pueda crecer y desarrollarse, ¿ya? Estos podemos separarlos en tres grupos, ¿cierto? Que el primero son los macronutrientes primarios, en el caso del nitrógeno, el fósforo y el potasio. Macronutrientes secundarios, el calcio, el magnesio y el azufre. Y los microelementos, en el caso del boro, el cobalto, el cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Esos son los nutrientes esenciales que todas las especies vegetales necesitan para poder desarrollarse, y existen tres elementos beneficiosos, ¿ya? Porque no son esenciales, pero que sí generan un beneficio al desarrollo del árbol, que es el caso del cloro, el níquel y el silicio, ya que normalmente estos tres elementos no son necesarios de añadir en la mayoría de las especies porque o se encuentran en cantidades pequeñas, que son las que se necesitan en el sustrato o en el agua de riego. Un aspecto muy importante, y hay una ley, ¿cierto?, que se llama ley del mínimo o ley de Liebig, ¿ya? Que quiere decir de que basta con que falte un elemento nutricional, ¿cierto? Un nutriente esencial para que el desarrollo del árbol se caiga y genere un grave problema en su desarrollo, ¿cierto? En su crecimiento y en sus fases reproductivas, ¿ya? Entonces, un nutriente es cada nutriente, ¿cierto? Cada componente es irreemplazable. Yo no puedo reemplazar una unidad requerida de potasio por una unidad de nitrógeno, ¿ya? Y esto es muy frecuente porque cuando se lleva una fertilización desbalanceada, se generan deficiencias por concentración de otros elementos, porque la planta absorbe por cargas, son cargas eléctricas, ¿ya? Entonces el árbol no es capaz de discriminar, ¿cierto? Dos cargas que tienen químicamente la misma significancia para las raíces. Entonces, estamos obligados a poder proporcionar de forma equilibrada estos nutrientes, ya sea como nutrientes que estén presentes en el suelo o nutrientes que se estén aportando como fertilizantes. Ahora, para cada nutriente existe una concentración mínima, ¿cierto? Para el desarrollo. Ya les decía que si es cero, la planta no va a ser capaz de crecer. Y va a haber un rango, ¿cierto?, de ese nutriente que va a permitir que el árbol crezca y se desarrolle. Pero si yo me excedo, puede ser una cantidad exagerada y generar incluso una toxicidad, ¿ya? Entonces, incluso una incorrecta fertilización puedo pasar de una deficiencia de nutrientes, y si aplico mucho de ese nutriente en exceso, puedo pasar de una deficiencia a una toxicidad, ¿ya? Aquí viendo aspectos más importantes de cada nutriente, el nitrógeno es el macronutriente, ¿cierto? Primario más importante, de mayor absorción y mayor requerimiento en los árboles, ¿cierto?
Pero el nitrógeno no es más importante que el hierro. Ya les comentaba de que todos los nutrientes esenciales deben estar presentes, ¿cierto? En concentraciones diferentes, pero sí deben estar presentes sí o sí, ¿cierto? Para el desarrollo de las plantas. ¿Ya? El nitrógeno es un componente de las proteínas, de fitohormonas, de la clorofila, de vitaminas y de enzimas, ¿ya? Gracias al nitrógeno es que las hojas es uno de los componentes que le dan el color verde, ¿cierto? Y por eso cuando está con deficiencia, los síntomas primero se dan en las hojas viejas y luego en las hojas más jóvenes, con una clorosis, ¿cierto? Un amarillamiento. ¿Y por qué se da en las hojas viejas? Es porque es un nutriente muy móvil en la planta. Entonces, las hojas viejas son donadoras, ¿cierto? Dadoras de este nitrógeno hacia las hojas jóvenes. Y por eso, ¿cierto? Se acaba la reserva en la hoja vieja y por eso muestra este síntoma clorótico primero en las hojas viejas que en las hojas nuevas. Es por su movilidad. En el caso del fósforo, el fósforo es la fuente de energía que tiene una planta, ¿ya? Muchos asocian el fósforo a las raíces. Efectivamente, tiene directa relación con el desarrollo de raíces, pero el fósforo es necesario para todos los órganos y todas las etapas fenológicas. En todas las etapas que pasa una planta durante su vida necesita un contenido fuerte de fósforo para poder llevarlas a cabo. En la mayoría de las especies, la deficiencia de fósforo se ve como un enrojecimiento de las hojas, ¿ya? Ahí yo pongo cultivo, ¿cierto? Que es donde uno más encuentra fotografías, ¿ya? Pero en general en las especies que utilizamos para el bonsai también la sintomatología de deficiencia es parecida. En el caso del potasio, el potasio es un acarreador de azúcares, es muy importante en agricultura para la acumulación de azúcares, de dulzor y también del color de los frutos, ¿ya? Ahí es donde más se utiliza la fertilización potásica en altas cantidades, ¿cierto? Pero al igual que el resto de los nutrientes, es esencial, tiene que estar presente y tiene que estar de forma equilibrada para que la planta pueda desarrollarse. Las deficiencias generalmente es una clorosis y una necrosis, ¿ya? Digamos, se termina quemando el borde de las hojas cuando existe una deficiencia de este nutriente, hay menos desarrollo de follaje y hay menos desarrollo de los frutos también. En el caso del calcio, el calcio es otro nutriente esencial que también tiene que estar presente, se asocia mucho al desarrollo de fruta, pero también al desarrollo del follaje, a la firmeza de los tallos, a la resistencia que tengan las ramas, ¿cierto? Me ha tocado ver casos de árboles muy quebradizos por falta de calcio o por desbalances en la nutrición del calcio. ¿Ya? Es un componente muy importante en la elasticidad de las células. ¿Ya? Es un nutriente, por tanto, que nunca debe faltar en la solución del suelo, la solución nutritiva, ¿cierto? O en la disponibilidad de esta misma hacia las raíces, ¿cierto? Como paréntesis, más del 98-99% de los nutrientes hay que aportarlos al suelo, ¿ya? La fertilización foliar no reemplaza la fertilización al suelo, ¿ya? O la nutrición al suelo, suelo-sustrato. En el caso del magnesio, este forma también un papel muy importante en la fotosíntesis. La deficiencia también es una clorosis en la cual se marcan las venas, ¿ya? Se puede confundir con otras deficiencias, con nitrógeno también, pero las venas quedan marcadas verdes y la clorosis entre las venas, digamos. Esa es la forma de reconocerlo. eh, Bandas de color amarillo se establecen, ¿cierto? Entre las venas. Las venas se mantienen oscuras y entre las venas amarillas, ¿ya? Participa directamente este nutriente en la fotosíntesis. En el caso del azufre, es un componente esencial para muchos aminoácidos, proteínas y enzimas, ¿ya?
Y la diferencia en términos de sintomatología cuando está deficiente se confunde mucho con la del nitrógeno. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en que la deficiencia del azufre primero se ve en las hojas jóvenes y en el nitrógeno en las hojas viejas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es un nutriente menos móvil que el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, una diferencia muy parecida a la del nitrógeno, pero que se da en las hojas más jóvenes. Las deficiencias de azufre a veces a mí me ha tocado ver en árboles de bonsái, pre-bonsái, que están regadas con aguas muy alcalinas, con altos contenidos de carbonato, muchas veces sobrefertilizadas con nitrógeno, ¿ya? Y este alto contenido de carbonatos que da un pH muy elevado genera una menor disponibilidad de azufre para que la planta lo pueda absorber. Ahora pasamos a los microelementos. En el caso del hierro, es un elemento que forma parte de la clorofila, directamente se asocia al color verde de las hojas, ¿cierto? Cuando hay clorosis férrica, normalmente es cuando tenemos una especie que está sometida a una condición de pH muy elevado, muy alcalino, ¿cierto? Y ese pH alcalino hace que la disponibilidad de hierro sea baja y que la planta no sea capaz de tomarlo, ¿ya? Se presenta principalmente en las hojas jóvenes y también es una clorosis entre las venas. El manganeso también es necesario para la fotosíntesis y para el proceso de respiración, ¿ya? Participa directamente en la síntesis de azúcar y en la síntesis de muchas de las proteínas. ¿Ya? Entonces, y los síntomas aparecen normalmente en hojas jóvenes con patrones de mosaicos cloróticos en las hojas. ¿Ya? Aquí se puede ver. En el caso del boro, también es un microelemento esencial, como todos los que hemos estado mencionando, se relaciona mucho con la calidad de la floración. ¿Ya? Entonces, especialmente en aquellas especies que nosotros queremos una floración abundante, ¿ya? Es muy importante que el boro no esté deficitario para tener una floración de calidad persistente y que nosotros podamos apreciar tanto su belleza como floración como la formación de frutos, porque el boro participa directamente en el proceso de cuaja de frutos. En el caso del zinc, tiene muchas implicancias, ¿cierto? Una deficiencia de zinc. También participa en el proceso de floración y participa indirecta y directamente en la formación de raíces por ser precursor de una fitohormona que es la auxina. ¿Ya? El zinc es un precursor de un aminoácido específico que se llama triptofano y el triptofano es precursor de auxinas. Por lo tanto, cuando tenemos una deficiencia de zinc, aparte de estos síntomas visibles que se ven ahí en la fotografía, la planta está extremadamente débil, ¿no? Y con muy poca formación de raíces. Y finalmente los últimos dos, el cobre y el molibdeno. En el caso del cobre no es tan frecuente encontrar deficiencias de cobre. En todo este tiempo yo llevo veintitantos años, ¿cierto? Como agrónomo y no me he topado con deficiencias de cobre hasta ahora, ¿ya? Pero lo que está descrito es esta coloración café, ¿cierto? Como si existiese un envejecimiento del follaje, ¿ya? Y en el caso del molibdeno, también, bueno, está presente en enzimas y está directamente relacionado con el metabolismo de nitrógeno. eh, y no se refiere este metabolismo a la disponibilidad de nitrógeno, sino que al uso del nitrógeno, ¿ya? Por eso muchos de los fertilizantes nitrogenados sí se les añade una fracción de molibdeno para favorecer su metabolización por parte de las plantas. Entonces, como un resumen, ¿cierto? De dónde encontrar primero, ¿cierto? Como etapas iniciales de síntomas de deficiencia, en las hojas nuevas vamos a encontrar el hierro, el zinc, el azufre, el cobre, el boro, el calcio, el manganeso y el molibdeno. Y en las hojas viejas, por su alta movilidad de ser
dadores, ¿cierto? O movilizadores de estos nutrientes hacia las zonas más jóvenes, vamos a ver las deficiencias del nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio en las hojas viejas. Ahora, las plantas absorben iones, ¿ya? Las plantas no son capaces de discriminar si un nutriente, por ejemplo, magnesio, que tiene carga +2. La planta no es capaz de discriminar si es magnesio o es calcio, lo reconoce exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No basta con que exista el nutriente, sino que también es importante que la relación entre el calcio y el magnesio, por ejemplo, esté equilibrada, ¿ya? Porque un exceso de calcio puede inducir una deficiencia de magnesio, ¿ya? Lo que quiero decir, digamos, con esto es que es muy importante que la planta tenga disponibilidad de todos los nutrientes en el suelo para que pueda crecer y desarrollarse de forma óptima. Estos nutrientes quedan absorbidos, ¿ya? Tanto en la materia orgánica como en las arcillas o las partículas minerales, generando la SIC, que a lo mejor algunos han escuchado hablar, que es la capacidad de despensa del suelo. Estos nutrientes quedan absorbidos, ¿ya? Quedan atrapados por cargas, ¿cierto? Y van cediendo hacia una fase de intercambio y luego una fase soluble que es donde las raíces son capaces de absorber esos nutrientes. Ahora, esos nutrientes las plantas los pueden absorber de tres maneras. La primera es por flujo de masas, que se le llama que el nutriente va junto con el agua, o sea, pasa junto con el agua, la raíz lo absorbe y lo mueve por el xilema hacia la parte aérea. Un segundo grupo, ¿cierto? Que aquí abajo están los nutrientes que mayoritariamente, ¿cierto? Participan en este proceso, es por intercepción. Hay nutrientes que la raíz tiene que crecer y encontrar el nutriente, ¿ya? Por su baja movilidad en el suelo, la raíz tiene que encontrarlo y luego de encontrar ese nutriente lo logra ingresar. Y finalmente un tercer proceso que es por difusión, que este corresponde a que la diferencia, o sea, que la absorción se da por diferencia de concentración, ¿ya? Voy a pasar ahí un poco rápido. Ya. Ahora, una vez que nosotros entregamos todos los nutrientes que la planta necesita, ¿cierto? Preparamos una solución nutritiva y estamos regando. Esa solución nutritiva se puede hacer de forma química o de forma natural o orgánica, ¿cierto? Tenemos que considerar la conductividad del agua, ¿cierto? O de la solución nutritiva que nosotros estemos utilizando para regar porque está directamente relacionada con la tolerancia que pueda tener el árbol a los contenidos de sales, porque no es lo mismo el contenido de sales que tolera un arce respecto a los que tolera un olivo. En el caso del arce, por ejemplo, es un árbol que tolera muy poco la condición salina del agua de riego, ¿cierto? O de la solución nutritiva. Y un olivo es altamente resistente a las sales. Un olivo y la mayoría de los ficus, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a ser limitante la concentración de sales a nivel grave? Es cuando yo estoy dando una condición de extrema salinidad a una planta, ¿cierto? Que por su condición natural está programada para crecer en suelos que tengan un bajo contenido salino, como es, por ejemplo, aquí en Chile cuando uno quiere hacer crecer en Santiago o en el norte del país un arce, ¿ya? Entre otras dificultades que tiene. Bueno, los nutrientes también están siendo afectadas su disponibilidad de acuerdo al pH, tanto del suelo como del agua, ¿ya? Los pH ideales, que es el contenido, ¿cierto?, de acidez que tenga ese suelo y esa agua. El pH ideal en general está entre 6 y 7. Cuando nosotros tenemos tanto en el suelo como en el agua, un pH entre 6 y 7, prácticamente todos los nutrientes van a estar disponibles para que las raíces los puedan absorber, ¿cierto? Y movilizar y utilizar de forma óptima para sus requerimientos.
Cuando nosotros estamos en condiciones de pH o muy ácidas o muy básicas, la disponibilidad se afecta y nos vemos obligados o a corregir ese pH o a hacer aplicaciones foliares para corregir deficiencias, ¿cierto? Eh, que en términos prácticos es mucho más fácil que hacer un cambio químico en el suelo. ¿Ya? Eso es muy común, sobre todo en agricultura. Ahora, ¿cómo se nutre nuestro árbol? ¿Ya? Y la idea de esta charla no es ser, no solamente comentarle de temas técnicos y que son bastante complejos y difíciles de explicar en poco tiempo. ¿Ya? Entonces voy a tratar de llegar a una recomendación práctica que les sirva a todos ustedes. Ahora, ¿cómo se nutre nuestro árbol? Tiene tres fuentes de aporte de nutrientes. Los nutrientes que están en el suelo y sustrato, ¿cierto? Presentes ahí en la mezcla de sustrato que tengamos, ¿ya? Nutrientes que estén en el agua de riego y nutrientes que estén siendo aportados como fertilizantes. Lo más fácil, ¿cierto? Son los nutrientes aportados como fertilizante porque estos están declarados, medidos, ¿sí? Y es simplemente hacer un cálculo de dosis. Lo que muchas veces nosotros fallamos, los cultivadores, es que no sabemos cuántos nutrientes tiene el sustrato y cuántos nutrientes tiene el agua de riego, ¿ya? Y ahí hay dos formas. Uno, asumir que tiene muchos nutrientes o asumir que no tiene nada, ¿ya? Pero sí son considerables. Hay zonas en que el agua de riego es muy nutritiva, tiene muchos nutrientes, por lo tanto el nivel de fertilizante que yo tengo que añadir es bajo, ¿cierto? Y también tenemos el lado opuesto en que es muy pobre y tenemos que fertilizar más. Ahora, tipos de fertilizante. Este es un cuadro, ¿cierto? Es algo que siempre me preguntan y por eso quise incluirlo, ¿cierto? En esta presentación. Porque hay muchas formas de fertilizar, ¿ya? Nosotros podemos, pensando en la fertilización al suelo, que les decía yo que es más o menos el 98% de los nutrientes tienen que ir al suelo, ¿cierto? Eh, Nosotros tenemos fertilizantes orgánicos y fertilizantes inorgánicos. Los fertilizantes orgánicos tenemos productos que son granulares y tenemos productos que son solubles, ¿ya? Que se pueden disolver en agua para aplicar con fertirriego. Entonces, estos granulares, ahí están los famosos pellets o hay productos en base a polvo en los cuales nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un muy buen humus de lombriz como una fuente de nutriente natural. Y en el caso de productos solubles, dentro de la gama natural, ¿cierto? Hay extractos de humus y hay productos que tienen uso en producción orgánica que también se pueden utilizar y se pueden hacer soluciones nutritivas. Es algo más complejo de encontrar, ¿cierto? No es tan fácil equilibrar una formulación de origen natural, pero sí es posible. De hecho, la producción orgánica agrícola lo hace de esa manera, ¿ya? Ahora, en términos prácticos, en general ninguno de nosotros nos comemos nuestros árboles, por lo tanto no hay ningún riesgo de aplicar un fertilizante inorgánico, aun cuando mi vida la lleve de forma vegana, ¿cierto? Y natural, ¿ya? Entonces, yo, aun cuando pueda estar alimentándome con productos orgánicos, mis arbolitos pueden estar perfectamente creciendo sanos y vigorosos utilizando fertilizantes inorgánicos. En el mundo del bonsái hay una romantización. Yo he visto mucha gente romantizando el mundo orgánico, ya sea en el uso de plaguicidas orgánicos como la fertilización orgánica. Y la verdad es que las plantas no son capaces de identificar si un nutriente proviene de una fuente orgánica o de una fuente inorgánica. Para la planta es exactamente lo mismo una cantidad, la misma cantidad de potasio, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, de cualquier nutriente, a la planta le da igual que si viene de un pellet orgánico o si viene de un fertilizante químico. En el caso de los fertilizantes inorgánicos, también tenemos productos granulares y tenemos productos solubles. En el caso de los productos granulares, tenemos productos tradicionales, ¿cierto? Que ya los voy a mencionar, y tenemos productos de liberación controlada, que son los COTE, ¿ya? Que hay de varias marcas, y los productos solubles son aquellos que se utilizan para hacer fertirriego.
En el caso de los fertilizantes foliares, tenemos tres grandes grupos. El primero son los productos en base a sales, ¿cierto? A sales que contienen nutrientes. Un segundo grupo que son en base a complejos o quelatos, que son más eficientes, ¿cierto? En la fertilización foliar, ¿ya? Y un tercer grupo de que están en base también a quelatos y complejos, pero que tienen adición de bioestimulantes y le dan ciertas propiedades, ¿cierto? De diferenciación y pues se puede sacar un provecho que sea no solo nutricional, sino que también en bioestimulación. Vamos a ver, ahí está. Fertilizantes orgánicos, el primer grupo. Aquí hay un producto bien famoso, el BioGold. Personalmente lo probé, ¿ya? De hecho, hasta hace unos meses yo vivía en Guatemala, no había cómo conseguir este producto. Tuve un viaje a España y lo compré, ¿ya? Y no vi gran diferencia. Yo sentí que había más un tema de marketing y una romantización hacia este producto, ¿cierto? Más que un gran aporte nutricional o beneficioso, ¿cierto? Hacia los árboles. Aquí hay este guanito, este es un producto italiano que está muy metido en agricultura en muchos países, es bien interesante, son pellets orgánicos que provienen de estiércol de ave, pero que es un estiércol tratado en que se le eliminan gran parte de las sales. Por lo tanto, es un producto muy interesante. Si mi fertilización opto por hacerlo de forma orgánica. Y algo muy práctico, ¿cierto? Es tener un buen humus de lombriz, incorporarlo, ¿cierto? Como parte de la mezcla de sustrato. Y aquí es súper importante para cualquier producto que nosotros estemos aplicando de fertilizantes tener la composición. Si yo no tengo la composición, jamás voy a poder saber si estoy fertilizando bien o si va a existir alguna deficiencia de nutrientes en que va a ser mucho más complicado corregirla. De hecho, eh, hace muchos años atrás, hace 30 años, 40 años atrás, los agrónomos eran expertos en detectar deficiencias nutricionales y se hacían grandes esfuerzos y entrenamientos para eso, para poder detectar las deficiencias nutricionales. Hoy día no. ¿Ya? Cuando existe una deficiencia nutricional visible, ya existe una pérdida de crecimiento y una pérdida de rendimiento, también se le llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen análisis foliares y se hacen correcciones antes de que muestren los síntomas de deficiencia. ¿Ya? Entonces, en nuestros árboles también tenemos que trabajar así. Tener siempre una fertilización evitando, ¿cierto? Como indicaba hace un rato con el tema del riego, de nunca ver el árbol marchito y evitar de que el árbol muestre síntomas de deficiencia. ¿Ya? Y eso es posible cuando uno hace una fertilización correcta y equilibrada. Como les decía, la fuente, mi recomendación, estas fuentes orgánicas, especialmente el caso del humus de lombriz que provenga de una fuente vegetal, incorporarlo como una fracción dentro de la mezcla, ¿cierto? Como la fracción orgánica, hacerlo con un buen humus de lombriz. Y el uso de estos productos es válido, como les decía, pero yo no vi gran cosa. Yo, entre usar Biogol, prefiero hacer fertirriego con una solución nutritiva. Se logran mejores tasas de crecimiento y un crecimiento súper armónico. Ahora, dentro de los fertilizantes químicos, tenemos este primer grupo, los fertilizantes químicos granulados. En ellos tenemos monoproductos de un solo producto, ¿cierto? Un solo nutriente o dos nutrientes. En el caso de CUR es urea granulada, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, sulfato de potasio. Y hay también formulaciones de microelementos. Tenemos mezclas físicas, triple 18, triple 15, 17, 20, 20, 18, 6, 18. Hay muchas combinaciones, ¿cierto? Que se utilizan en agricultura y en la industria forestal que nosotros podemos utilizar con nuestros árboles, pero hay que tener claro de que esta disponibilidad va a ser instantánea, entonces hay que tener mucha precaución de no sobrefertilizar. Existe un pánico en el mundo del bonsái hacia el uso de fertilizantes químicos porque han ocupado estos productos en sobredosis y han generado quemaduras, ¿cierto? O un exceso de sales. ¿Ya? Pero sí se pueden utilizar en dosis bajas, nunca más de 1 gramo por
kilolitros, ¿cierto?, de sustrato. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Entonces hay que hacer una estimación del volumen que tiene la maceta y no exceder nunca más de 1 gramo por cada litro de sustrato. En el caso de los granulares, también hay mezclas químicas, o sea, que en un mismo gránulo tenga NPK y en algunos casos microelementos, pero está sin recubrimiento. Al igual que los anteriores, es de disponibilidad inmediata. ¿Ya? Hay uno que se llama Blaucor y hay varias marcas, ¿cierto? En que tenemos NPK, el gránulo son todos igualitos, en que tiene todos los nutrientes, pero disponibilidad inmediata. Y un cuarto grupo son los famosos COTE, ¿cierto? Los fertilizantes de liberación controlada, en el cual el NPK, ¿cierto? Al igual que este anterior, pero está recubierto por un polímero, ¿ya? Que ese polímero permite que la disolución y la entrega de nutrientes sea a lo largo de un tiempo determinado. Estos productos son muy interesantes de incorporar, especialmente en las primeras etapas o incluso de forma permanente, una pequeña cantidad, cosa de existir una nutrición mínima, ¿cierto? Y complementar con fertirriego. Se puede hacer solo fertirriego o una combinación de estos fertilizantes de liberación controlada y el resultado es estupendo. Hay muchas marcas. Por mencionar algunas, Basacote, Multicote, ¿cierto? Hay Osmocote, Jaicote, Ferpacote, ¿ya? Normalmente les ponen cote y hay otras marcas también, ¿ya? Em, ah, Internamente, como les decía, están los nutrientes y están recubiertos por este polímero que permite, ¿cierto?, la entrega de estos nutrientes durante un periodo que, dependiendo del producto, puede ser de 3 hasta 16 meses. ¿Ya? Estas son tecnologías que permiten, ¿cierto?, una entrega paulatina de nutrientes y evita, por un lado, la pérdida de nutrientes por lixiviación, ¿cierto?, por escorrentía, como evita también el daño por exceso de sales que normalmente ocurre cuando se sobredosifica un fertilizante tradicional. ¿Ya? Entonces, algo que es muy importante con este tipo de productos es que deben estar enterrados, nunca encima, nunca en estos canastillos. Estos canastillos son solo para los fertilizantes orgánicos. ¿Ya? Los fertilizantes de liberación controlada están diseñados para ser enterrados. ¿Y por qué? Porque la radiación solar daña el polímero, lo destruye y se va a transformar en un fertilizante tradicional sin recubrimiento, incluso puede dañar las raíces de los árboles. ¿Ya? Entonces, es sacar, antes de aplicar, sacar la primera capa de sustrato, a lo mejor 5 milímetros, lo que sea suficiente para taparlo y ponerle la capa encima después de aplicar. Esto es muy interesante, los fertilizantes químicos solubles. Yo soy un fan, ¿cierto?, de la fertirrigación, que es lo que me permite, cada vez que riego o con alta frecuencia, ¿cierto?, me permite aplicar nutrientes y esto es una forma muy práctica de dar un equilibrio a la nutrición de nuestros árboles. En ello, también, al igual que los granulares, tenemos productos monoproductos, ¿cierto? Como el nitrato de calcio, que es aporte de nitrógeno y calcio, nitrato de potasio, ¿cierto? Y hay muchos otros. Están las mezclas físicas solubles, como en el caso de Chile, muy famosos los ultrasoles. En Centroamérica, esta línea de Atlántica Agrícola, los Solucat, y hay una serie de marcas, ¿cierto?, que los ofrecen, en que son muy prácticos. La mayoría de estas mezclas contienen microelementos, entonces son muy prácticos de aplicarlas, ¿cierto?, mediante fertirrigación. Y ya más avanzado, ¿cierto?, y más práctico y más eficaz todavía en términos nutricionales, es utilizar productos líquidos. Pitarch, por ejemplo, él recomienda fertilizantes de este tipo, fertilizantes líquidos, NPK con microelementos, listo, ¿cierto? Y también hay tecnologías que son en gel, que tienen este mismo fundamento, ¿cierto? Pero que son más concentrados, entonces son productos que a la larga es más económico porque utilizas menos concentración.
¿ya? Pero no hay una gran diferencia entre estos NPKs polvo soluble y uno líquido, pero sí es mucho más práctico y más fácil de llevar, ¿cierto? Y de dosificar, ¿ya? En lo personal siempre les recomiendo que utilicen este tipo de formulaciones. Ahora, en términos ideales, aquí hay un archivo que lo he compartido en mi grupo de WhatsApp muchas veces. Al que lo necesite, me puede escribir y se lo envío. Este es un trabajo muy serio que hicieron un grupo de empresas en que determinaron los nutrientes y las soluciones nutritivas para llevar cada cultivo en perfecto estado. Yo tengo aquí una fotografía que es una recomendación de dos soluciones nutritivas A y B, ya les voy a explicar por qué, para llevar a una planta de follaje, como puede ser un ficus, ¿cierto? O como la mayoría de las especies que nosotros desarrollamos para el bonsai, especies que no florecen o no buscamos la floración. Y se establecen dos formulaciones. Aquí están los ingredientes: nitrato de calcio, nitrato de potasio, ¿cierto? Este es un complejo de hierro, manganeso, zinc. Esta es una y esta es otra. ¿Por qué no va todo junto? Es por las incompatibilidades que se producen entre algunos componentes, por eso exige tener dos fórmulas, ¿ya? En estas concentraciones hay una recomendación estándar, una recomendación de alto crecimiento, muy bueno para etapas de engorde y para refinamiento en etapa de bajo crecimiento. Y bajo esta concentración es una solución madre estándar que sirve prácticamente para todas las especies que tenemos y se utilizan 10 cc por litro de cada una y con eso se fertirriega. Pueden ir juntas o puedes poner en riegos intercalados y el resultado es maravilloso, ¿ya? Esto es lo que probablemente busca, ¿cierto? O fue asesorado Pitarch por algún colega, ¿cierto? Y seguro está trabajando con una formulación que busca llegar a esto ideal, pero trabajando con un producto comercial, ¿cierto? Mucho más fácil y práctico de encontrar, ¿ya? Son igualmente válidos. Si tienen la posibilidad o acceso, ¿cierto?, a laboratorios agrícolas o algún laboratorio que le haga esta formulación, fantástico. Y si no, recurrir a estas formulaciones líquidas o formatos en gel para fertirrigar. En el caso de las mezclas polvosolubles, hay de muchos tipos. Se le llama inicio, ¿cierto? A aquella que está más alta en fósforo, desarrollo, la que está más alta en nitrógeno, producción más alta en potasio, y la multipropósito, que es la que yo siempre recomiendo utilizar más. Y la recomendación mía está a trabajar de 0,3 a 1 gramo por litro de este producto que está aquí, ¿ya? ¿Por qué ese rango tan amplio? Es por la tolerancia que tenga la especie a la aplicación de fertilizante. Lo que pueden hacer es partir con 0,3 gramos por litro e ir subiendo la dosis de acuerdo a las necesidades y a la condición que tenga el árbol donde yo lo estoy desarrollando. Y en el caso de los fertilizantes líquidos, como el Baifolán y otros, ¿cierto? Nitrofosca y varias marcas, este va a foliar SL que tiene compo, trabajar de 1 a 2 cc por litro en etapas de alto desarrollo y especialmente en árboles que estén en proceso de engorda. Cada vez que rieguen pueden aplicar este producto, ¿ya? Y esto es lo que muestra, de hecho, en otra charla que me tocó ver a Pitarch, ¿cierto? Trabajar con productos de este tipo, con resultados como él los muestra de una forma bien graciosa, ¿cierto? En muchos de sus videos, ¿ya? Pero esta vez no hay ningún secreto, ¿cierto? Eh, son este tipo de productos. Lo normal es hacer aplicaciones una, dos, hasta tres veces por semana en etapas de alto desarrollo y de alta frecuencia de riego, ¿cierto? Cuando hace bastante calor. Y en épocas más frías, en especies perennes, por ejemplo, con dos aplicaciones al mes es suficiente. Y ahora la fertilización foliar, yo no sé cómo estoy de tiempo, pero vamos, ya no me quedan mucho.
Ya tenemos la fertilización al suelo perfecta, ¿cierto? La estamos llevando, estamos fertirrigando o aplicándola con fertilizantes de liberación controlada, como ustedes quieran, ¿cierto? Llevar el método. La fertilización foliar es un complemento a la fertilización al suelo. Es un instrumento, ¿cierto? Técnico que permite especialmente corregir la deficiencia de microelementos que puedan estar siendo tanto retenidos en el suelo como otros casos que pueda haber poca disponibilidad, ¿ya? Pero como les decía, no reemplaza la fertilización al suelo, sino que es un complemento. ¿Cuándo se recomienda? Especialmente aquellas especies que sean sensibles, especies que sean de alta demanda de nutrientes, ¿cierto? Y especies que tengan un historial de deficiencia. Esto se da muchas veces cuando uno lleva una planta que no está muy acostumbrada al clima, ¿cierto? O a las condiciones tanto de calidad de agua o calidad de sustrato. Muchas veces hace necesario estar haciendo aplicaciones frecuentes de nutrientes al follaje para conseguir un buen resultado. Es un detalle técnico importante a comentar, que la fertilización foliar es un proceso pasivo, ¿cierto? Uno aplica el nutriente independiente de que sea una sal o un complejo, ya la incorporación entra a la, digamos, a la planta o entra a los vasos vasculares, a las venas de las plantas, ¿cierto? Que es principalmente el floema, entran o por los estomas, pero principalmente a través de los poros polares o fisuras que tienen todas las hojas si uno las mira por un microscopio, ¿cierto? O con una lupa de amplio capacidad, se pueden ver, ¿cierto? Estas fisuras que están siempre abiertas. Por ahí es donde entran los nutrientes y la planta es capaz de tomarlos, ¿cierto? Y movilizarlos para suplir sus deficiencias o requerimientos que puedan estar faltando respecto a la fertilización, ¿cierto? La nutrición al suelo. Dentro de los fertilizantes foliares hay muchas tecnologías, productos en base a sales. Aquí está el Basfoliar SL que mostré y el Baifolan, que sirven muy bien como fuente de nutrientes para fertirrigación al suelo, ¿cierto? Aquí hay otra formulación parecida, pero que también se pueden aplicar al follaje sin ningún problema, ¿ya? Y tienes buenos resultados, estás disparando, ¿cierto? Es como un tiro de escopeta, aplicas todos los nutrientes y la planta los va a aprovechar, ¿cierto? Y va a suplir deficiencias que puedas tener en ese momento. Y también obviamente hay productos más específicos, por ejemplo, este hierro de DHA, que es un quelato especial para ser aplicado en suelos muy alcalinos, sustratos o aguas muy alcalinas, en especies que sean sensibles, ¿cierto?, a mostrar deficiencias de ese elemento. ¿Ya? Lo mismo el caso de zinc complejado, boro, este en complejo con polioles, azúcares alcoholizados. Este es en complejo quelato EDTA. Y bueno, y tenemos este grupo ya mucho más moderno, aunque modernos ya tienen más de 10 15 años en el mercado, productos que tienen quelatos y que tienen fracciones de bioestimulantes. Por ejemplo, este tiene calcio, está en complejo con aminoácidos. Entonces, además de suplir las deficiencias de calcio, genera una bioestimulación. ¿Ya? Este es algo parecido con potasio y este es el CROPAP, que en Ecuador hemos visto buenos resultados, ¿cierto? En formulaciones de este tipo porque genera un buen aporte de fósforo, microelementos, ¿cierto? Y una bioestimulación. Productos hay muchos, ¿cierto? Hay que ir incorporándolos poco a poco dentro de nuestros planes de manejo y verán grandes resultados. Ninguna fertilización equilibrada va a generar un desbalance. He visto videos ahí en peleas entre Pitarch y Cortizas, que uno se burla del otro, que sobrefertiliza, que madera blanda. Y mira, un árbol que está bien fertilizado va a crecer con su máximo potencial, equilibrado, sin generar un exceso de vigor, sin agrandar las hojas, ¿cierto? Y la modulación que permite el fertirriego es maravilloso porque permite
dar fuerza, ¿cierto? Un árbol que esté en etapa de alto crecimiento, como estimular el refinamiento en un árbol que esté ya de avanzado desarrollo de bonsai, en que nosotros queramos tenerlo, digamos, muy sano y creciendo, eh, que esté muy bonito, ¿cierto? En su aspecto y sano, por supuesto, ¿ya? Que no se enferme. Esa es la presentación. Yo espero haber podido hacer un resumen de este tema que es extremadamente amplio, en que si vemos necesario hacer, digamos, un tema o alguno de estos temas en mayor profundidad, los podemos ver, ¿cierto? Y encantado. Sí, siempre es necesario continuar con los temas que tú presentas porque de verdad siempre nos deja como lo oí, lo pensé, hay que verlo de nuevo. Por eso es la parte Y de que hay estuve que bien en el verlo. tiempo, mira, son justo las 9, increíble. Agosto a las 9. Sí, sí. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, la pantalla? Claro que sí. Ahora mismo, a ver cómo es esto. Ahí sí. Sí, lograste transmitir, como decía, en pocos minutos, pues, Sí. una hora, lo que te tomó, qué sé yo, cuánto ando estudiando. Lo hiciste en un resumen excelente. Y nos deja Sí. también, perdón, la parte de muchas preguntas que siempre tenemos, como Ujú. lo de el abono químico y toda esta parte, no ilustraste para saber qué usar Sí. y qué no. Sí, hay que atreverse, ¿cierto?, a acercarse a la fertilización química. Em, la fertilización orgánica o estos pellets que son ampliamente utilizados en el mundo del bonsai es una fertilización más segura en el término de que si yo me pueda pasar de la dosis, ¿ya? O sea, puedo tapar de pellet orgánico una maceta y no, el árbol no se va a morir, ¿ya? En la mayoría de los casos. ¿Ya? Pero una incorrecta fertilización química evidentemente que sí puede generar un daño, entonces hay que apoyarse no solo en la experiencia, sino que también en el conocimiento y en el uso de productos con tecnologías. Hoy día hay grandes herramientas de productos que se pueden utilizar y que son un gran aporte para el desarrollo de nuestros árboles. Todos queremos tener árboles radiantes, sanos, firmes, ¿cierto? Que no se enfermen, que sean capaces de resistir el ataque de patógenos, ¿ya? Y una planta bien regada, bien nutrida, se enferma mucho menos. Sí, la parte más importante es lo que comenta, es saber cuál es la dosis que se debe utilizar. Por eso es importante de investigar antes de aplicar cualquier producto, ver la literatura, Ujú. informarse con el productor, con el vendedor y, como decía, en momentos a veces es mejor irse a lo profesional antes de estar comprando en un vivero un Ujú. producto que hizo una persona, mezcla con una Ujú. dosis de agua para vender, para tal vez que Sí. está hecho para orquídea y no está Ujú. hecho para bonsai o para pre-bonsai. Sí, un consejo que yo siempre doy es utilizar productos que sean de empresas respetables, ¿cierto? No buscar empresas o productos que los hagan en el patio de una casa sin etiqueta y sin ningún tipo de respaldo. Al igual que los plaguicidas, los productos de nutrición, tanto al suelo como al follaje, lo desarrollan empresas que han invertido mucho tiempo y dinero, ¿cierto?, en investigación. ¿Ya? Y los bonsáis no son árboles o especies marcianas, ¿ya? Son especies que responden exactamente igual al uso de productos que a un cultivo agrícola o forestal. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Hay que evitar la romantización, ¿cierto?, de productos orgánicos. Si les gusta la vía orgánica, se puede hacer, pero es más difícil, es más complejo. ¿Ya? Y a mí muchas veces me dicen, ¿qué le puedo echar a mi árbol para que se recupere? Yo lo noto débil, se enferma cada rato, ¿cierto? Hacen un cambio en la fertilización y el árbol es otro. ¿Ya? Lo he visto, ¿cierto?
mucha gente que se ha acercado a mí y han visto cambios importantes con pequeños ajustes. Si la fertilización eso es, ¿ya? La fertilización estamos hablando de concentraciones bajas de nutrientes que permiten que el árbol crezca estupendamente. Perfecto. Abrimos el Ujú. momento ahora para preguntas y comentarios. Quien quiera participar al Ok. momento, adelante, Enrique. Oye, pues me encantó mucho tu plática, sobre todo la parte esta del romanticismo orgánico, que tú sabes que mucho viene de la forma tradicional de ver esto de bonsai, Ujú, pero a veces no pensamos en que los orgánicos en un lugar templado, en un lugar como Japón, no tienen los mismos problemas que nosotros con la cantidad de insectos, ujú. de microorganismos, de hongos y demás que hay en un clima tropical, por ejemplo, en donde Claro. muchos de estos abonos también favorecen el crecimiento y desarrollo de organismos que no quisiéramos tener. Ujú, Y me recuerda algo como el azúcar. En nuestra dieta normal, a veces también decimos, ah, no, pues el azúcar purificada es mala, ¿no? El azúcar buena es el azúcar de alguna fruta o cosas de ese tipo. Sin ujú. embargo, la molécula de azúcar es la misma. O sea, Correcto. una cosa es vitaminas y otro tipo de cosas que tengan, pero Ujú, no es como para satanizar el azúcar, por ejemplo. Igual los productos químicos orgánicos, fertilizantes, uno tiene mejor control con ellos, porque en productos orgánicos pues es complejo, ¿no? Como mencionabas. Y la realidad me encantó tu plática, creo que fue bastante útil y sí fue un compendio de varios años de mm. estudio y sobre todo la parte que es muy importante a veces conocer fertilizantes y compañías que en Japón o en Estados Unidos o en Europa son otras y no las que tenemos aquí accesibles y eso sí es importante también conocer. Sí, hay un factor súper independiente de que el producto que voy a aplicar sea orgánico o sea químico, ¿cierto? Es que la principal regla es que yo no puedo aplicar nada que no esté declarada su composición, ¿ya? Y si te dicen, no, es que es una fórmula secreta, yo digo, ¿sabes qué? No me interesa. O sea, si yo estoy aplicando un producto a mis árboles que yo deseo que el árbol crezca fuerte, sano y que no corra ningún riesgo, yo tengo que saber exactamente lo que estoy aplicando, ¿ya? Esto es como querer tomar un medicamento, ¿cierto? Sin saber lo que es, ¿ya? Entonces, aun cuando sea un pellet o un compost o un humus, ¿cierto? O un extracto de humus, exijan siempre la composición y consulten a ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, gente que esté entendida y que sea capaz, ¿cierto? Eh, que sea capaz de interpretar esos valores y darles una buena recomendación. Como les decía, la planta no es capaz de discriminar si un nutriente es químico o es orgánico, en lo absoluto, ¿ya? Las raíces absorben iones, ¿ya? Entonces no hay ninguna diferencia en términos de nutrientes Sí. si es de Perdón, fuente orgánica o de fuente perdón, química. aléjate un poquito del, ¿Sí? aléjate un poquito, por favor, de la pantalla. Ah, ok, ahí, que te pone borrosa. Ahí está bien. Perfecto. Ah, perdón, es que aquí este computador tiene la cámara en otra posición, No, entonces, no, pero ahí está bien, ahí está perfecto. No Sí, está bien, no sí, te preocupes. Sí, eso. efectivamente, y obviamente el tipo de sustrato sí es relevante y algo fundamental es el agua, ¿no? pH de correcto. agua, pues es fundamental, le podemos estar aplicando mejor fertilizante, pero si tenemos un pH inadecuado, pues no Sí. va a ser útil. Sabes que hay otros temas, lo comentaba aquí en Chile. Recientemente estoy participando en un grupo muy bonito de bonsai en la quinta región y una buena recomendación es que el grupo compre dos equipos que son muy sencillos, que es un pHímetro y un conductivímetro, para medir la conductividad eléctrica y el pH tanto del agua, ¿cierto?, como de los sustratos que estoy utilizando, porque me va a permitir detectar cualquier problema, ¿cierto? O que si estoy teniendo algún problema de pH o de exceso de sales, tanto con el agua de riego como en los sustratos que estoy utilizando. Y eso es ahorrarme un problema futuro.
¿ya? claro, Entonces, especialmente cuando voy a hacer un trasplante, piensen que un trasplante es un estrés, sobre todo si hay corte de raíces, es un estrés extremo, ¿ya? Entonces, en ese trasplante normalmente hacemos un cambio de sustrato o incorporamos una cantidad importante de sustrato nuevo. Imagínate que ese sustrato nuevo tiene un alto nivel salino o esté por sobre la tolerancia de esa especie. Lo voy a matar, ¿ya? Y pasa claro. mucho, Pasa ¿ya? mucho, Pasa efectivamente. mucho. Y también otra cosa es el desarrollo de nuestras plantas. Este, es enorme la diferencia entre una planta que está en un buen sustrato con una buena fertilización. Su desarrollo es varias veces más rápido. Entonces podemos ahorrarnos años o décadas Ujú. inclusive en desarrollo si se maneja adecuadamente esto, por Sí, lo cual es un tema fundamental, porque si queremos avanzar, no solo es alambrar y doblar un poco y eso, sino es pensar a futuro todos este tipo de cosas, porque finalmente queremos un organismo vivo, que es un bonsai, que siga mejorando y que siga desarrollando de manera adecuada. correcto, correcto, correcto. Mira, Entonces, una planta sana, o sea, perdón, una planta bien nutrida y bien regada se enferma mucho menos, ¿ya? Claro, Siempre hay que pensar eso, ¿ya? Entonces, una planta bien alimentada y bien regada es lo que todos queremos, ¿ya? Y fertilizar no es sobrevigorizar. Hay mucho temor, hay muchas consultas que me llegan de eso, ¿ya? De que ven, ¿cierto? Y hay desinformación también. O sea, yo comentaba hace un rato atrás estas peleas que arma Pitarch con ¿cómo se llama? Con Cortiza. Lamentablemente es un muy mal ejemplo, ¿ya? Para los cultivadores, porque digamos, Pitar lleva un método de fertilización con soluciones nutritivas y el otro dice que eso no sirve para nada y se arman unas peleas, entonces al final la gente termina tomando mucho miedo a la fertilización cuando no debe ser así. efectivamente. Parte también tiene que ver con la parte de visualizarlos de forma animal o humana y piensan en como en esteroides o cosas de ese Claro. tipo que se vean, pero eso no sucede en plantas, no funciona de esa forma. No, no funcionan de ese modo. Aquí lo más importante es que es conocer. Yo siempre digo, acérquense al mundo agrícola y aléjense del mundo de los grow shop, ¿ya? Porque la mayoría de los cultivadores tienen más a mano, ¿cierto? Les queda más cerca de la casa una tienda de grow shop con envases de este porte chiquitito, ¿cierto? Que en su mayoría con bioestimulantes a precios muy altos y con muy poca información de etiqueta, ¿ya? Con un riesgo alto de equivocarse, ¿cierto? O de finalmente decir, ¿sabes qué? Estuve haciendo fertirriego con este producto que lo compré en una tienda de grow shop y no me funcionó. Se genera una mala fama, ¿cierto? De la fertilización. ¿Ya? Hay bastante investigación de productos, hay mucho dinero en que las empresas que han desarrollado estas formulaciones han invertido, ¿cierto? Y nosotros podemos aprovecharla. Este es un mundo apasionante, es un mundo en que cuando ya le tomas la mano y empiezas a fertilizar correctamente, el cambio de los árboles es brutal. ¿Ya? O sea, yo tengo ejemplos de gente que se ha acercado a mí en Ecuador y en otros países, ¿cierto? Y también aquí en Chile, en que están súper agradecidos porque hay poca información, ¿cierto? O poca recomendación debido a que hay falta de agrónomos en el mundo del bonsai y hay falta de ingenieros forestales, ¿cierto? Que son las dos profesiones que controlamos estos aspectos. Y es una de las cosas que más me ha motivado a acercarme a este mundo. A mí me cuesta mucho diseñar, ¿ya? Yo necesito siempre apoyo en esos aspectos. ¿Ya? Entonces, somos un buen complemento y estoy súper agradecido por poder participar en estas actividades. Yo puedo preparar, ¿cierto? En más profundidad, tanto los dos temas que he hablado como ver otros temas, ¿cierto? En temas fitosanitarios, por ejemplo, para que todos puedan tener árboles sanos, fuertes, ¿cierto? Y que puedan diseñarlo y dar todas las curvas que quieran, sí, ¿cierto? perfecto. Yo Y creo que para que el lleguen, próximo tema
que tenemos que tratar es el tema eso de la plaga, los fitosanitarios, ese tipo de mundo. Pero Claro que sí. definitivamente, retomando lo que dice, hay que seguir investigando, hay que documentarse y hay que perder el temor siempre y cuando estén bien informados. Lo más Bueno, importante es aprender a cómo fertilizar, qué producto utilizar y leer los componentes y asesorarse para que sí, nuestros árboles sigan saludables. sí, Muchas sí. gracias por No, nuevamente pues con estar mucho con gusto. nosotros. Algunas palabras finales, por favor. No, muy agradecido. Espero que la charla les haya gustado. eh, y quedo, cierto, abierto a cualquier consulta. Me pueden contactar, ¿cierto? Y siempre los voy a estar apoyando. ¿Ya? Muchísimas gracias, Jorge. Y de hecho, Muy bien. sería bueno pasar parte de tu presentación, tenerla un poquito accesible, tal vez en algún Sí, sí, artículo sí. o algo así de la FELAP. Sería Ujú. muy útil para todos y tenerte como referencia para todo este tipo de cosas que te puedan contactar. Sí, por Perfecto. supuesto que sí. Yo, bueno, y suban los dos videos a la página de YouTube. Sí, ¿Ya? Para Claro, que más gente los pueda transmitir, ¿cierto? Y sea más fácil compartirlos que por Facebook, porque ya en Facebook hay mucha gente que ya no tiene Facebook, ¿ya? Entonces, es eso, siempre muy contento, ¿cierto? De participar en estas actividades, cuenten conmigo y hasta una próxima oportunidad. exacto. En FELAC seguimos brindando conocimiento compartiendo conocimiento para que cada día tengamos un mejor bonsai y cada día podamos disfrutar de que nuestros árboles estén saludables, que estén creciendo, que estén con menos plaga y compartiendo el conocimiento. Por eso Navarrete se mantiene viendo para los temas que le falten de diseño, aquí también lo va a Sí. poder tener. Exactamente, ¿no? Eso y es lo que, bueno, siempre lo comento. Es un gran reto el diseño, y en lo que más me cuesta, ¿ya? Es poder hacer diseño. Yo, gran parte de mis esfuerzos siempre están en mantener radiantes los árboles, ¿cierto? Que estén muy fuertes y pido apoyo, ¿cierto? A amigos que llevan más tiempo que yo diseñando para estas esculturas vivas, ¿cierto? Puedan ser cada día más bonitos. Es una pasión muy interesante. Yo ahora estoy armando de nuevo mi colección, ¿ya? Porque llegué a tener 30 árboles en Guatemala y los tuve que dejar allá, no los podía traer a Chile, así que estoy en un nuevo reto. Exacto, ¿no? obviamente con nuevas Exacto, especies y Sí, diseños. sí, Ahí sí. también si quieres cualquier cosa, siéntete libre en contactarme, puedo dar Ujú. opciones de diseño y demás. Es- Buenísimo. Muchísimas gracias. No, pues muy bien, cuenten conmigo siempre y lo que necesiten, si les parece o si llegan muchas consultas de algún tema en específico que yo les pueda colaborar, encantado. Mucho gusto. Así lo haremos. Ujú. Recuerden que pueden suscribirse a la FELAP, entren a nuestra página y ahí están todas las informaciones, sigan nuestras redes sociales y en FELAP seguimos unidos por una pasión. Muchas gracias. Si seguimos, duramos 3 Bueno, días. Tema muy interesante. Navarrete siempre nos deja con deseo de seguir y seguir. Muchas gracias. gracias a Muchas ustedes, pues. gracias. Un Ok, gran abrazo. gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, no se desconecten, no se me desconecten. Nada más para darles un anuncio. Tenemos después de varias reuniones que tuve con la World Bonsai Friendship Federation, tenemos un encargo de ellos, que es llevar a cabo el photo contest, pero a nivel mundial, ¿ok? Mm. Todavía no les voy a dar mucha información, pero nada más para que tengan un poco de idea. Uno de los jueces es Kimura, Oh, ¿ok? buenísimo. Entonces, para que vayan prestando más atención, ahí van a ir saliendo más avisos, información al respecto, pero estén atentos y creo que va a ser un evento fundamentalmente importante para la FELAP y obviamente pues vamos a representar para todo el mundo porque involucra las 9 regiones.
Entonces, nada más para que todo el mundo ya sepa que sí se va a hacer el photo contest, pero va a ser a nivel mundial. Las bases al respecto se irán dando poco a poco. Los premios y todo eso ya están dados, pero pues poco a poco les voy a dar esta información al respecto. Muy bien, buenísimo. Excelente. Y Lorenzo, no te he olvidado, seguimos trabajando en ver la parte de Suiseki, no creas. Víctor ha estado muy entusiasmado en ver cómo esa parte la podemos implementar en estas premiaciones o en premiaciones futuras. Bueno, pues nada, aquí despedimos y sigan conectados. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Un gran Buenas abrazo. noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas Bye noches. bye. Chao, chao. Chao.